El aire vespertino en Riverside Heights traía el aroma de la lluvia primaveral cuando el Porsche se salió de la autopista 15. El metal chirrió contra la barandilla antes de estallar en llamas. Cole Harrison, con su uniforme de conserje aún húmedo por la solución limpiadora del instituto, abandonó su cena y corrió hacia el infierno. Las olas de calor distorsionaban el crepúsculo mientras luchaba contra el humo y el acero retorcido. A través del parabrisas destrozado, una mujer con un traje de Armani permanecía inmóvil. Sus ojos esmeralda reflejaban el resplandor del fuego. La sangre trazaba delicadas líneas por su mejilla de porcelana. Cuando sus miradas se cruzaron, ella no gritó pidiendo ayuda. En cambio, susurró palabras que lo perseguirían para siempre. Por favor, déjame morir aquí. Me necesitan viva para destruir todo lo que amo. ¿Qué clase de mujer exitosa le ruega a un desconocido que la abandone a las llamas? Las manos callosas de Cole se aferraron al marco retorcido de la puerta, y el metal le atravesó las palmas como cuchillos candentes. Los dedos de la mujer, con sus uñas cuidadas, presionaron su muñeca, sorprendentemente fuertes para alguien a punto de morir. Respiraba entrecortadamente, cada palabra era una lucha contra el humo que llenaba sus pulmones. No lo entiendes. Si sobrevivo a esto, tosió, con motas de sangre en los labios, me usarán para herir a inocentes. Sus ojos esmeralda reflejaban una desesperación que Cole nunca había visto, ni siquiera durante los últimos días de Sara en el hospital. Algo en su forma de hablar, su cuidadoso control, incluso atrapada en el metal retorcido, le decía que no se trataba del delirio de un trauma. El olor a combustible se hizo más fuerte. Las llamas se acercaron al tanque de gasolina. Señora, no sé quiénes son, pero no la voy a dejar arder. Cole la rodeó con los brazos por la cintura, sintiendo como la tela costosa se rasgaba contra el metal dentado. Ella luchó contra él entonces, empujándolo contra su pecho con una fuerza sorprendente para alguien que sangraba y estaba roto. Su resistencia se sentía mal, antinatural, como ver a alguien ahogándose rechazar un salvavidas. El calor se intensificó contra su espalda mientras la jalaba por la abertura de la ventana. Fragmentos de vidrio se clavaron en su chaqueta, rasgando la tela y arañando la piel que había debajo. Ella se quedó inerte en sus brazos justo cuando el Porsche explotó tras ellos. La fuerza los arrojó a ambos a la cuneta. El agua de la lluvia de la tarde empapó sus ropas mientras yacían jadeando en la hierba embarrada. Cole se incorporó apoyándose en los codos, con los oídos zumbando por la explosión. La mujer yacía inmóvil a su lado, inconsciente ahora, respirando superficial pero constante. A la luz parpadeante de los restos en llamas, pudo ver su rostro con claridad por primera vez. Una piel aristocrática de 30 y tantos años, con una estructura ósea que jamás había conocido el trabajo manual. Su traje, a pesar de los desgarros y el hollín, probablemente le había costado más de lo que había ganado en 3 meses. Una fina cadena de oro alrededor de su cuello sostenía un colgante que no pudo distinguir entre las sombras danzantes. La sangre le cubría el cabello oscuro contra el cráneo, y su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño. Pero fueron sus manos las que llamaron su atención. No llevaba anillo de bodas, sino una fina franja de piel pálida que dejaba ver el lugar donde se había quitado uno recientemente. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más fuertes. No les digas lo que dije. Su voz era apenas un susurro, con los ojos aún cerrados. Por un momento, Cole se preguntó si lo había imaginado. Entonces sus dedos encontraron los suyos, aferrándose con una fuerza desesperada. Prométeme que, pase lo que pase, no les dirás que te pedí que me dejaras. Sus ojos se abrieron, fijándose en los de él con una intensidad que le oprimió el pecho. Me llamo Vivian Cross. Recuerda ese nombre. Cuando leas sobre mí en los periódicos mañana, recuerda que no era la persona que dirán que era. Le apretó la mano una vez más y luego la soltó mientras las luces de la ambulancia lo teñían todo de rojo y azul. Gracias por salvarme, aunque no quería que me salvaran.
Los paramédicos llegaron antes de que Cole pudiera preguntarle a qué se refería con los papeles. 24 horas después, Cole estaba sentado en su pequeña cocina, mirando el periódico matutino extendido sobre la mesa rayada para Mike. El titular le enfrió el café en las manos. El director ejecutivo de Cross Industries muere en un accidente de carretera. La investigación por malversación de fondos continúa. La foto mostraba a una mujer que no se parecía en nada a la persona desesperada que había rescatado de los escombros. Un retrato corporativo, una sonrisa segura, ojos que no mostraban rastro alguno del terror que había presenciado. Según el artículo, Vivian Cross se dirigía a una reunión de emergencia de la junta directiva cuando su vehículo perdió el control. No se encontraron supervivientes. La historia la retrataba como una ejecutiva corrupta que había robado millones de los fondos de jubilación de los empleados antes de que su trágica muerte pusiera fin a la investigación. Pero Cole le había agarrado la mano temblorosa. Había visto el miedo en sus ojos. Las mujeres muertas no manchan tu camisa. 3 días después, llamaron a su puerta, suave y vacilante, como alguien con miedo de ser escuchado. Cole la abrió y encontró a Vivian Cross de pie en su porche, sin parecerse en nada al elegante ejecutivo de la foto del periódico. Vaqueros descoloridos con agujeros en las rodillas, sudadera con capucha extra grande que había visto años mejores, con las zapatillas sujetas con cinta adhesiva. Su cabello le colgaba lacio alrededor de la cara, sin peinar, y unas ojeras le ensombrecían los ojos. Había perdido peso, lo que hacía que sus pómulos se marcaran más, sus ojos verdes se agrandaran en su rostro pálido. A sus pies había una bolsa de lona. Todas sus posesiones cabían en un pequeño espacio. «Se supone que estás muerta», dijo Cole, retrocediendo un paso para dejarla entrar, a pesar de que su instinto le decía que era peligroso. «Lo sé». La voz de Vivian transmitía un agotamiento que era más profundo que el cansancio físico. Miró a su alrededor por la modesta sala de estar, fijándose en los muebles desgastados, el fajo de billetes en la mesa de centro, la foto de Bailey en la repisa de la chimenea. No sabía a dónde más ir. La gente que creía amigos, familia. Todos creen que estoy muerta o que soy una criminal. Eres la única persona que sabe la verdad. Se sentó pesadamente en el sofá como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Lamento traerte esto a tu puerta, pero no pude ir a un hotel ni usar tarjetas de crédito. Están monitorizando todo, esperando a ver si salgo. Cole estudió su rostro, buscando señales de engaño, pero solo encontró un cansancio profundo. ¿Quién la monitoriza? ¿La policía? Cole sirvió café en una taza desportillada y la puso sobre la mesa entre ellos. Le temblaron ligeramente las manos al recordar sus palabras del accidente. Dijiste que te necesitaban viva para destruir todo lo que amas. Empieza desde el principio. Vivian rodeó la taza caliente con los dedos, sin beber, simplemente aferrándose a algo sólido. Tenía los nudillos raspados y magullados, las uñas rotas y sucias. Esta no era una mujer que se hubiera escondido en el lujo. Había estado huyendo, durmiendo a la intemperie, con miedo de confiar en alguien con una vida cómoda. Mi tío Richard dirige Cross Industries desde hace 15 años, desde que murió mi abuelo. Su voz se fue tranquilizando a medida que hablaba, como si decir la verdad fuera un alivio después de días de silencio. El periódico decía que eras la directora ejecutiva. Cole se sentó frente a ella, lo suficientemente cerca como para ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, fresca y aún cicatrizando. Debió de habérsela hecho en el accidente, otra marca de la violencia de esa noche. Decía que malversaste $47 millones de los fondos de jubilación de los empleados. La risa de Vivian era amarga, carente de humor. Dejó el café sin probarlo, con las manos ligeramente temblorosas. Yo era la directora ejecutiva solo de nombre, una figura decorativa. Richard necesitaba a alguien joven y presentable para ser la cara pública mientras él manejaba el negocio real. Firmé papeles que no entendía, aprobé presupuestos basados en informes que me entregaba.
Miró directamente a Cole, con sus ojos verdes firmes a pesar del temblor de sus manos. Descubrí hace 3 semanas lo que decían realmente esos papeles, lo que yo, sin saberlo, había autorizado. La fuerza de su voz le indicó a Cole que allí era donde comenzaba la verdadera historia. Los fondos de pensiones de los empleados no fueron lo único que Richard robó. Viven sacó una memoria USB de su bolsillo. El pequeño dispositivo parecía insignificante en la palma de su mano. Dinero para la limpieza ambiental que se suponía que serviría para remediar vertederos de residuos tóxicos. En cambio, enterró los informes de contaminación y se apoderó de los fondos. Hay 3 comunidades río abajo de nuestras plantas químicas donde las tasas de cáncer son 5 veces superiores a la media nacional. Su voz se quebró ligeramente, la primera grieta en su sereno exterior. Los niños están muriendo, Cole. Las familias lo están perdiendo todo por las facturas médicas de cánceres que podrían haberse evitado si Richard hubiera gastado el dinero de la limpieza en lugar de robarlo. Cole pensó en Bailey, sano y riendo, y sintió un escalofrío en el estómago. Cuando lo confronté con las pruebas, Richard le explicó cómo iba a funcionar esto. Viven apretó los puños. Asumiría la culpa de todo. La malversación de fondos, los delitos ambientales, todo. Una joven y trágica directora ejecutiva, que se metió en problemas y robó a sus propios empleados para financiar una vida lujosa. Señaló su ropa de segunda mano con humor negro. Se suponía que el accidente de coche sería mi suicidio. Impulsado por la culpa. Y conveniente. Caso cerrado. Richard hereda una empresa limpia con 40 años. De crímenes enterrados conmigo. Su voz se volvió más dura, más centrada. Excepto que me rescataste antes de que el coche explotara por completo, y ahora me necesitan viva el tiempo suficiente para firmar una confesión. Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. Por eso querías morir en el coche. Cole comprendió ahora por qué había luchado por rescatarlo, porque la muerte le había parecido preferible a la supervivencia. Pensabas que firmar una confesión falsa era peor que quemarme viva. Viven asintió, aparentando más de sus 34 años. Si confieso crímenes que no cometí, Richard se marcha limpio. Las familias que viven aguas abajo de nuestras plantas nunca reciben justicia. El dinero robado de la pensión desaparece para siempre. Ella lo miró a los ojos de nuevo, y Cole vio algo inesperado. No solo desesperación, sino determinación. Pero si muero sin confesar, la investigación continúa. Alguien más podría encontrar la evidencia que escondí. ¿Qué evidencia? ¿Sie? Cole se inclinó hacia adelante, atraído por su órbita de silenciosa intensidad. Viven levantó la memoria USB. Ese diminuto trozo de plástico y metal que aparentemente tenía el poder de derribar un imperio corporativo. Registros bancarios que mostraban a dónde iba realmente el dinero. Estudios de impacto ambiental que Richard enterró. Informes médicos. De las comunidades afectadas que prueban la conexión con nuestra contaminación. Sus dedos se cerraron alrededor del dispositivo. Protectivamente. Correspondencia entre Richard y 3 senadores sobre contratos de defensa que se otorgaron mediante sobornos. Esto no solo destruye a Cross Industries, sino que llega a las más altas esferas del gobierno. Volvió a guardar la memoria USB en el bolsillo, pero Cole notó el peso que la agobiaba. Por eso no pueden matarme directamente. Demasiadas preguntas. Pero si confieso ser una directora ejecutiva corrupta y luego muero misteriosamente, todo se desvanece. Las implicaciones cayeron sobre Cole como un balde de agua fría. Bailey irrumpió por la puerta principal en ese momento, con la mochila deslizándose del hombro mientras anunciaba su regreso. De la escuela. Papá, hoy aprendí fracciones, y la señora Patterson dice, soy muy buena en... Se detuvo a media frase al ver a la desconocida en el sofá, de 7 años, pero ya entrenada por la pérdida a ser cautelosa con los adultos nuevos.
Sus ojos marrones, tan parecidos a los de Sara, observaban a Viven con la seriedad que adquieren los niños cuando ven demasiados cambios demasiado rápido. ¿Quién es?, le preguntó a Cole directamente, sin dirigirse a Viven todavía. Ella es Viven. Será por un tiempo. Cole eligió sus palabras con cuidado, consciente de que Bailey ya había perdido a una mujer importante en su vida. Bailey se acercó lentamente, como había aprendido a acariciar al gato asustadizo del vecino. ¿Estás en problemas? La pregunta fue directa, sin que la cortesía adulta interfiriera con la verdad. Viven pareció sorprendida por la honestidad. Luego sonrió genuinamente por primera vez desde que llegó. Sí, cariño, estoy en problemas. No le habló con condescendencia a Bailey. No suavizó la realidad. La gente mala quiere culparme por cosas que no hice. Bailey asintió como si esto tuviera todo el sentido para su visión del mundo de niña de 7 años. Como cuando Tommy Peterson dijo que lo empujé del columpio cuando en realidad se cayó solo. Exactamente igual, solo que mucho más serio. La voz de Viven se suavizó sin volverse condescendiente. Papá siempre dice que la verdad sale a la luz. Bailey se subió al sofá junto a Viven, mostrando la valentía que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a tener miedo, incluso cuando la gente intenta ocultarlo. Estudió el rostro de Vivian con la intensidad que solo poseen los niños. Te ves triste y asustada. La compostura de Vivian se quebró un poco, con lágrimas amenazando en las comisuras de sus ojos. Tengo miedo, Bailey. Muy asustada. Su confesión quedó flotando en el aire entre ellos, más sincera que cualquier cosa que le hubiera dicho a Cole. Pero tu papá me ayudó, y ahora tengo un poco menos de miedo que antes. Bailey extendió la mano y le dio unas palmaditas a Vivian con una delicadeza sorprendente para una niña. Durante los 3 días siguientes, Cole vio a Vivian transformar su pequeña casa con una eficiencia silenciosa. Cocinaba comidas que no venían de cajas, ayudaba a Bailey con las tareas en la mesa de la cocina, doblaba la ropa con precisión militar. Nunca salía de casa, nunca hacía llamadas, nunca se acercaba a las ventanas cuando pasaban los coches, pero llenaba los espacios vacíos en su rutina que Cole no sabía que existían. Bailey reía más, charlaba sin parar sobre la escuela con alguien que la escuchaba con interés genuino. La casa se sentía más cálida de alguna manera, como un hogar en lugar de solo un lugar donde 2 personas dormían. Pero Cole también notó otras cosas. La forma en que Viven se sobresaltaba ante sonidos inesperados. Cómo se posicionaba con una vista clara tanto de la parte delantera como de la trasera. Puertas. La cautela con la que se movía por las habitaciones, memorizando las salidas. El jueves por la mañana, Cole la encontró de pie junto a la ventana de la cocina antes del amanecer, con el café enfriándose en sus manos mientras observaba la calle vacía. Su reflejo en el cristal parecía atormentado, más viejo de lo que era. ¿No pudiste dormir?, preguntó en voz baja, sin querer despertar a Bailey. Vivian no se giró, pero vio que sus hombros se relajaban ligeramente al oír su voz. Pesadilla sobre todo sobre el accidente de coche, pero a veces sobre qué pasaría si me encontraban aquí. Finalmente lo encaró, y Cole vio que el miedo había formado nuevas arrugas alrededor de sus ojos. Sigo pensando en Bailey, en lo que podrían hacer si se dan cuenta de que me ha visto, de que me ha hablado. Nadie va a hacerle daño a Bailey. Las palabras salieron más fuertes de lo que Cole pretendía, cargando con 8 meses de instinto protector. No puedes prometer eso. Viven dejó su taza de café con las manos ligeramente temblorosas. Richard tiene recursos que no te puedes imaginar. Investigadores privados, seguridad, empresas, conexiones en las fuerzas del orden. Se apartó de la ventana, incapaz de quedarse quieta cuando el miedo la consumía. 3 personas intentaron desenmascararlo delante de mí. Martín Brooks murió en un accidente de coche. Rebecca Torres fue asaltada fuera de su apartamento y golpeada. A muerte por $20. Janet Wilson se suicidó saltando del puente Riverside. Su voz se volvió monótona,
recitando hechos para no sentir su peso. Los tres tenían acceso a pruebas sobre los crímenes de Richard. Los tres murieron semanas después de hacer las preguntas equivocadas. Cole sintió el frío calarle los huesos, el invierno regresando, a pesar del calor primaveral del exterior. Pero ahora tienes las pruebas. Señaló hacia el bolsillo de ella, donde estaba la memoria USB. Eso te convierte en peligrosa para él. Viven asintió, con el agotamiento dibujando sus facciones. Peligrosa, pero también valiosa. No puede matarme como a los demás porque demasiada gente sabe que existo. La muerte falsa solo funciona si mi cuerpo sigue desaparecido. Se sentó pesadamente a la mesa de la cocina, con un aspecto repentinamente frágil a la luz de la mañana que se filtraba a través de las cortinas baratas. Pero si salgo a la luz pública para exponerlo, primero me destruirá en los medios. Me pintará como la verdadera criminal que intenta incriminar a un hombre inocente. Para cuando alguien mire la evidencia objetivamente, habré sido desacreditado. Entonces, ¿cuál es el plan? Cole se sentó frente a ella, arrastrado a esta partida de ajedrez mortal a su pesar. Vivien guardó silencio un largo rato, contemplando su reflejo en el café oscuro. Cuando levantó la vista, sus ojos mostraban una nueva determinación. Necesito llevarle la evidencia a alguien a quien Richard no pueda comprar ni intimidar. Alguien con suficiente credibilidad e independencia para investigar sin ser influenciada. Sacó una tarjeta de visita arrugada del bolsillo de sus vaqueros, con los bordes desgastados por el manejo. Agente Isabelle Torres, de la Unidad de Delitos Financieros del FBI. Ha estado investigando la corrupción en las contrataciones gubernamentales. Si puedo hacerle llegar esta evidencia. La tarjeta parecía insignificante. Solo papel y tinta, pero Cole pudo ver la esperanza brillar en los ojos de Viven por primera vez. Torres, como la mujer que fue asesinada. La coincidencia parecía demasiado clara para ignorarla. Rebecca Torres era la hermana menor de Isabelle. La sonrisa de Vivian era sombría pero satisfecha. Isabelle tiene razones personales para querer que Richard sea derribado, razones que van más allá del deber profesional. Se puso de pie, recuperando la energía por primera vez en días. La pregunta es cómo contactar sin que la gente de Richard se dé cuenta. Probablemente Isabelle también esté siendo vigilada por si intento contactarla. Cole podía ver su mente trabajando, analizando ángulos y obstáculos con el pensamiento estratégico que la había convertido en directora ejecutiva, aunque solo fuera nominalmente. Las llamadas telefónicas pueden ser monitoreadas. Los correos electrónicos son interceptados. Reunirse en persona nos pone a ambos en riesgo. ¿Y qué hay de un tercero? Cole se vio involucrado en la planificación a pesar del peligro que representaba. La idea tomó forma mientras hablaban, impulsada por el café y la desesperación. Derek, el amigo de Cole de sus días en el ejército, ahora trabajaba en seguridad privada en Filadelfia. Sin antecedentes, sin conexión con industrias cruzadas, contactos de confianza en las fuerzas del orden federales. Podría organizar una reunión entre Viven y el agente Torres en terreno neutral. Derek me debe algo, explicó Cole, pensando en la noche en Kandahar cuando rescató a Derek de un Humphrey en llamas. Me ayudará sin pedir demasiado. Preguntas. Viven asintió lentamente, con la esperanza y el terror reflejados en su expresión. ¿Cuándo? La pregunta flotaba entre ellos, esperando con todo lo que podía salir mal. Esta noche, antes de que se cansaran de esperar y actuaran, Bailey eligió ese momento para entrar en la cocina, con el pelo de punta en ángulos extraños, agarrando su elefante de peluche favorito. ¿Por qué están todos despiertos tan temprano?, preguntó con un bostezo que la hacía parecer increíblemente joven. Cole y Vivian intercambiaron miradas, ambos pensando lo mismo. Pasara lo que pasara después, Bailey no pudo estar aquí cuando ocurriera. Princesa, ¿te gustaría pasar la noche en la granja de la tía Jenny? Cole mantuvo la voz ligera, casual, como si fuera una sorpresa divertida en lugar de una precaución.
El rostro de Bailey se iluminó de emoción. Puedo alimentar a las gallinas y montar el viejo caballo. Su entusiasmo era contagioso, haciendo que la cocina pareciera normal por un momento. Todos los pollos y caballos que quieras, prometió Cole, con el corazón roto al ver lo fácil que era confiar en él para mantenerla a salvo. Las horas hasta la noche pasaron demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Vivian ayudó a Bailey a empacar su bolso de viaje, incluyendo el elefante de peluche y 3 libros favoritos. Cole llamó a Jenny usando un código que habían desarrollado durante su despliegue para avisarle que la cosa iba en serio sin dar explicaciones por líneas telefónicas posiblemente monitoreadas. El tiempo pinta mal esta noche. Pensó que Bailey disfrutaría de un cambio de aires. Jenny había criado a 3 hijos y sobrevivido a 2 despliegues militares como esposa. Lo entendió al instante. Tráela cuando quieras. Haremos galletas y veremos películas. A medida que la tarde se convertía en noche, Cole se encontró estudiando el rostro de Viven, memorizando detalles por si acaso este era el último momento de tranquilidad que tendrían. El viaje a la granja de Jenny duró 45 minutos por sinuosos caminos rurales. Bailey charlaba animadamente en el asiento trasero, dispuesta a... Sin prestar atención a la tensión que irradiaban los adultos que iban delante, Viven permanecía en silencio, con las manos apretadas en el regazo, mirando el retrovisor por si venían coches detrás. Cole daba vueltas al azar, retrocedía 2 veces, usaba todas las técnicas de evasión que Derek le había enseñado años atrás. La tarde de primavera era hermosa, con una luz dorada que se filtraba oblicuamente entre los árboles en ciernes, pero ninguno de ellos se fijó en el paisaje. ¿Vienes a buscarme mañana?, preguntó Bailey mientras Cole sacaba su bolso de mano del maletero. Estaré aquí a primera hora de la mañana, princesa. Cole la abrazó con más fuerza de lo habitual, aspirando su aroma a champú. Jenny apareció en el porche, observando la expresión atormentada de Viven y la postura rígida de Cole. ¿Todo listo para el tiempo de mañana?, preguntó en voz baja. Cole asintió, confiando en que su hermana leyera entre líneas. La tormenta debería pasar al amanecer. Jenny le apretó el hombro una vez, un gesto que transmitía años de comprensión mutua. Bailey y yo estaremos bien, ¿verdad, cariño? Bailey corrió hacia la casa, llamando a las gallinas, resiliente como solo los niños pueden serlo. Cole la observó hasta que desapareció dentro, y luego se giró para afrontar lo que viniera después. El viaje de regreso a Riverside Heights se sintió como conducir hacia el borde de un precipicio. Derek los encontró en un restaurante abierto las 24 horas a las afueras de la ciudad, un lugar donde los camioneros y los trabajadores del turno de noche creaban un camuflaje perfecto. Era exactamente igual que Cole recordaba de Afganistán. Alto, de hombros anchos, con ojos atentos que registraban a cada persona en la habitación. Su apretón de manos era firme, su voz tranquila. La agente Torres estará aquí en 20 minutos. Viene sola, sin refuerzos, sin grabadoras. Le pasó un celular por la mesa a Viven. Teléfono limpio, imposible de rastrear. Si las cosas se tuercen esta noche, úsalo para llamar al número programado. ¿Cuál es el número?, preguntó Viven, guardándose el dispositivo en el bolsillo. Protección de testigos. Línea directa. La expresión de Derek era sombría. Torres dice, tu tío tiene gente por todas partes. El gobierno contrata con mucha lealtad. Cuando la agente Isabelle Torres entró en el restaurante, Cole comprendió por qué Rebecca Torres había estado dispuesta a morir por la verdad. El parecido familiar era inconfundible. El mismo cabello oscuro, la misma mandíbula decidida, los mismos ojos que habían visto demasiada injusticia. Pero donde Rebecca había sido joven e idealista, Isabelle cargaba con el peso de la experiencia y la pérdida. Vestía vaqueros y una chaqueta de cuero, con más aspecto de motociclista que de agente federal. Su apretón de manos era firme, su mirada directa. Señorita Cross, esperaba que aún estuviera viva.
Su voz transmitía una ira contenida que había ido creciendo durante meses. Mi hermana murió porque intentó exponer los crímenes de tu tío. Lo sé, respondió Vivien simplemente. Lamento su pérdida y lamento que me haya llevado tanto tiempo encontrar el coraje que Rebecca tenía. Isabelle estudió el rostro de Vivien, buscando señales de engaño, pero solo encontró agotamiento y determinación. Derek dice, tienes pruebas. Pruebas reales, no solo acusaciones. Vivien colocó la memoria USB sobre la mesa, entre ellos. Este diminuto dispositivo tenía el poder de derrocar gobiernos. Registros bancarios que mostraban el destino del dinero robado. Estudios ambientales que demostraban que Richard sabía de la contaminación. Informes médicos de las comunidades afectadas. Correspondencia por correo electrónico con 3 senadores sobre contratos de defensa amañados. Miró fijamente a Isabelle a los ojos. Todo lo que tu hermana murió intentando exponer. Isabelle cogió la memoria USB, dándole vueltas como si no pudiera creer que algo tan pequeño pudiera contener tanta verdad. ¿Cómo sé que esto es real? El entrenamiento de Isabelle la hacía cautelosa, pero Cole veía esperanza luchando con su escepticismo profesional. Richard Cross tiene recursos para crear falsificaciones muy convincentes. Vivien sacó su teléfono, con los dedos revoloteando sobre la pantalla. Porque lo grabé. Su voz era firme, pero Cole pudo ver que sus manos temblaban levemente. 3 semanas atrás, cuando lo confronté con lo que había descubierto, pensó que estaba sola, vulnerable, fácilmente manipulable. Giró el teléfono para que Isabelle pudiera ver el video. Él lo explicó todo. Cómo se organizaron los asesinatos, cómo funcionó el encubrimiento, cómo planeó incriminarme. Los ojos de Isabelle se abrieron de par en par al ver a Richard Cross describir con calma 3 asesinatos como transacciones comerciales. Dios mío. Respiró hondo, pausando el video. Esta es una confesión completa. Miró a Vivien con renovado respeto. ¿Por qué no te presentaste de inmediato? La risa de Vivien fue amarga. Porque estaba aterrorizada. Porque sabía lo que les pasaba a las personas que traicionaban a Richard. Porque pensé que podía manejarlo en silencio, internamente, sin que nadie más saliera lastimado. Señaló el teléfono. Fui lo suficientemente ingenua como para creer que la lealtad familiar significaba algo para él. Y ahora Isabelle se guardó el teléfono y la memoria USB en el bolsillo de la chaqueta. Ahora sé que la justicia importa más que la familia, más que la seguridad, más que mi propia vida. La voz de Vivien se hacía más fuerte con cada palabra. Esas comunidades río abajo de nuestra P. Los Lantz merecen la verdad. Las familias que perdieron sus ahorros para la jubilación merecen una indemnización. Rebecca merecía vivir lo suficiente para ver su investigación con éxito. Isabelle asintió lentamente, su máscara profesional se desvaneció para mostrar satisfacción personal, pero la puerta del restaurante sonó en ese momento, y a Cole se le heló la sangre. El propio Richard Cross entró, flanqueado por 2 hombres con trajes caros. Se movió con la confianza de quien es dueño de todo lo que contempla, recorriendo la sala con la mirada hasta que sus ojos encontraron su mesa. Su sonrisa era fría, depredadora, la expresión de un hombre que había ganado partidas mucho más peligrosas que esta. Vivien, cariño, nos has dado una buena persecución. Su voz resonó por todo el restaurante, atrayendo la atención de otros clientes. Es hora de volver a casa y afrontar la realidad. La trampa estaba perfectamente preparada, y habían caído en ella. Agente Torres, supongo. La atención de Richard se desvió hacia Isabelle, desdeñosa y condescendiente. Me temo que estás operando fuera de tu jurisdicción. Es un asunto familiar. Uno de sus compañeros se dirigió a la salida trasera, mientras que el otro se situó cerca de la puerta principal. Movimientos profesionales que practicaban la coordinación. No eran simples guardaespaldas. Eran limpiadores. Personas que hacían desaparecer los problemas para siempre.
Viven ha estado lidiando con problemas de salud mental desde la muerte de su abuelo. El episodio de esta noche es particularmente preocupante. No voy a ir a ningún lado contigo, dijo Vivian, su voz resonando en el repentino silencio del restaurante. La sonrisa de Richard se ensanchó, pero su mirada permaneció fría. Me temo que no tienes elección, cariño. El doctor Patterson te espera afuera con una orden de internamiento médico. Evaluación psiquiátrica, custodia temporal por tu propia seguridad. Sacó papeles de su chaqueta, documentos de aspecto oficial que le darían autoridad legal para llevársela. Tus amigos aquí no pueden protegerte de las órdenes judiciales. Su mirada recorrió a Cole y Derek con desdén. Este desafortunado incidente será manejado con discreción, desde el punto de vista médico, con toda la discreción que su condición requiere. Isabelle se puso de pie lentamente, con las manos visibles y movimientos cuidadosos. Señor Cross, soy el agente Torres, del FBI, Delitos Financieros. Su sobrina es testigo esencial en una investigación federal en curso. ¿Lo es? Richard parecía genuinamente divertido. ¿Testigo de qué exactamente? De los delirios de una joven que malversó millones de sus propios empleados. Señaló a Vivian con fingida preocupación. Agente Torres, seguramente no se está tomando en serio las acusaciones de alguien que fingió su propia muerte para evitar ser procesado. Los documentos que tenía en la mano parecían oficiales, llevaban sellos gubernamentales y tenían el peso de la autoridad legítima. Tengo evaluaciones psiquiátricas que datan de hace meses. Pruebas del deterioro mental de Vivian. Registros bancarios que muestran transferencias no autorizadas. Cole se dio cuenta, con una certeza enfermiza, de que Richard llevaba semanas planeando esta contingencia. Los demás clientes del restaurante observaban ahora, sin saber si presenciaban una intervención familiar o algo más siniestro. Richard se dirigió al público, con la voz justo el tono de autoridad preocupada. Vivian, ya has causado suficiente dolor a nuestra familia, a nuestros empleados, a nuestra comunidad. Es hora de que busques la ayuda que necesitas. Sus compañeros se acercaron, cerrando el círculo con eficacia demostrada. Patterson es uno de los psiquiatras más destacados del estado. Él se asegurará de que recibas la atención adecuada. No se irá a ninguna parte, dijo Cole, poniéndose de pie para mirar a Richard directamente. La atención de Richard se centró en él, analizando, calculando. Señor Harrison, ¿no es el conserje quien encontró a Vivian después de su accidente simulado? Su tono transmitía un sutil desprecio, la superioridad desdeñosa de la riqueza heredada, al referirse al trabajo manual. Estoy seguro de que tenías buenas intenciones, pero esto escapa a tu comprensión. Vivian ha manipulado tu compasión, ha usado tu amabilidad natural en tu contra. Sacó otro documento, este con el nombre de Cole. De hecho, hay una duda sobre tu papel en albergar a una fugitiva. Los servicios de menores podrían estar interesados en la situación de vida de Bailey. La amenaza fue como un golpe físico, tal como Richard pretendía. Derek se movió entonces, colocándose entre la salida trasera y el hombre de Richard. Porte militar, informal, pero listo, con las manos sueltas a los costados. Caballeros, creo que ha habido un malentendido. Su voz transmitía una autoridad serena. Eso hizo que todos en el restaurante prestaran atención. Agente Torres, quizás quiera hacer algunas llamadas. Verifique las credenciales de todos. Isabelle asintió, sacando su teléfono, pero la sonrisa de Richard se ensanchó. Por supuesto, agente Torres, llame a sus superiores. Pregúntele sobre el grupo de trabajo conjunto que investiga a Cross Industries. Esperó mientras ella marcaba, confiado en lo que fuera que estuviera haciendo. Señor, agente Torres, necesito verificación inmediata de una orden federal para... Su rostro cambió al escuchar la voz al otro lado. El triunfo de Richard era evidente en su postura. La sonrisa satisfecha de alguien que había planeado para cualquier contingencia.
Agente Torres, creo que su supervisor está explicando las complejidades jurisdiccionales. El grupo de trabajo conjunto entre el FBI y las autoridades locales nos da una considerable libertad para tratar con familiares con afecciones psiquiátricas. Hizo un gesto hacia sus compañeros, quienes se acercaron a la silla de Viven. La evaluación del Dr. Patterson se llevará a cabo en un centro seguro para la seguridad de todos. Pero Vivian había estado callada demasiado tiempo, y Cole reconoció la quietud que precedió a la acción decisiva. De hecho, tío Richard, creo que hay algo que deberías ver. Su voz era tranquila, casi conversacional, mientras sacaba un segundo teléfono que Cole no sabía que llevaba. He estado transmitiendo en vivo toda esta conversación a las redes sociales de Rebecca Torres. Levantó el dispositivo, mostrando un rápido aumento en el número de visualizaciones en vivo. Resulta que la gente está muy interesada en escuchar a un rico empresario amenazar a un agente federal y a una niña de 7 años. El rostro de Richard palideció, luego se sonrojó. La compostura se quebró por primera vez. Los comentarios llegaban más rápido de lo que nadie podía leerlos. Capturas de pantalla, videos grabados por los espectadores, compartidos en plataformas con velocidad viral. La imagen pública cuidadosamente construida de Richard se desintegraba en tiempo real, transmitida a miles de personas que había estado siguiendo la investigación de Rebecca durante meses. Estúpida, gruñó, y su máscara finalmente se desvaneció por completo. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Sus compañeros parecían inseguros, conscientes de que sus rostros eran transmitidos a una audiencia que lo grababa todo. He hecho lo que Rebecca hubiera querido, respondió Vivian con calma. Me he asegurado de que se escuche la verdad. Isabelle levantó su teléfono, mostrando que esta vez su llamada había sido respondida de manera diferente. Agente Morris, soy Torres. Necesito refuerzos inmediatos en el restaurante de la Ruta 9. Sospechosos que intentan interferir con un testigo federal. Su voz transmitía una autoridad recién adquirida, la confianza de alguien cuya posición acababa de ser aclarada por poderes superiores. Sí, señor. Respuesta táctica completa autorizada. El sonido de sirenas en la distancia hizo que la compostura que le quedaba a Richard se evaporara por completo. Sus compañeros ya se dirigían a las salidas, abandonando a su jefe mientras la situación se volvía insalvable. Los delincuentes profesionales entendían cuando un trabajo se había convertido en una responsabilidad. Richard estaba solo ahora, expuesto y desesperado, viendo cómo su imperio se desmoronaba. En tiempo real en la pantalla de un teléfono inteligente. Esto no ha terminado, Vivian, dijo en voz baja, con la voz cargada de promesas de futuras represalias. ¿Crees que el FBI puede protegerte para siempre? ¿Crees que hablar en público te da seguridad? No. Viven se puso de pie para encararlo, sin miedo. Pero me libera. Los agentes federales que irrumpieron en el restaurante no se parecían en nada a la refinada seguridad privada de Richard. Se movían con precisión militar, eficiencia profesional, armas desenfundadas y placas a la vista. Los refuerzos de Isabelle habían llegado con una fuerza abrumadora, convirtiendo el tranquilo restaurante en la escena de un crimen federal en segundos. Richard Cross se encontró boca abajo en el suelo, con las manos atadas a la espalda mientras los agentes le leían sus derechos. La advertencia de Miranda resonó extrañamente en el espacio donde minutos antes había estado amenazando a una niña. Cole observó cómo se desarrollaba con una sensación de irrealidad, como presenciar el final de una película en la que había estado viviendo. 3 meses después, Cole estaba en la cocina de su pequeña casa, viendo a Viven ayudar a Bailey con la tarea en la mesa que compartían desde hacía semanas. Las noticias de la mañana se reproducían en voz baja en el televisor del mostrador. Otra actualización sobre la cruz. El escándalo de la industria, que había dominado los titulares desde aquella noche en el restaurante. El director ejecutivo testifica sobre una conspiración de asesinato corporativo, informó el presentador sobre imágenes de Viven entrando al Tribunal Federal.
El juicio de Richard Cross continúa con el testimonio de científicos ambientales sobre comunidades contaminadas. Bailey levantó la vista de su hoja de ejercicios de matemáticas, con el lápiz manchado en la mejilla. Vivian, eres famosa ahora. Infame, quizás, respondió Vivian, ayudándola a resolver una fracción particularmente difícil. Hay una diferencia. Había perdido la mirada atormentada que había marcado sus primeras semanas con ellos. El miedo había desaparecido, reemplazado por una tranquila determinación, algo que Cole había aprendido a reconocer como paz. No era exactamente felicidad, sino la satisfacción de alguien que había elegido lo correcto, más difícil, en lugar de lo incorrecto, más fácil. A los famosos se les celebra. Simplemente se habla mucho de los infames. Me gustas más que a los famosos, anunció Bailey con la seguridad de una niña de 7 años. Los famosos en la televisión siempre parecen tristes. Cole sonrió, recordando cuando Vivian había dicho casi lo mismo sobre la riqueza y la felicidad. Había testificado durante 6 días, firme e inquebrantable bajo el interrogatorio, aportando pruebas que ya habían dado lugar a 17 acusaciones federales. Richard se enfrentaba a cadena perpetua. 3 senadores habían renunciado en desgracia. Cross Industries estaba siendo liquidada para financiar la limpieza ambiental y la restauración de las pensiones. Las comunidades río abajo de las plantas químicas finalmente recibían la atención médica y la compensación que merecían. Rebecca Torres se había convertido en una heroína póstuma, su investigación reivindicada y su sacrificio honrado. Pero lo que más apreciaba Cole era la silenciosa transformación en su propio hogar. Vivian había encontrado trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a denunciantes a navegar por los programas federales de protección. El salario era una fracción de sus ingresos corporativos anteriores, pero afrontaba el trabajo con pasión e intensidad. Comprendía por experiencia propia la valentía que se necesitaba para arriesgarlo todo por la verdad. Cada persona que se presenta, le dijo a Cole una noche, facilita que la siguiente persona encuentre esa valentía. Se había convertido en una experta en protección federal de testigos, defensa de víctimas y responsabilidad corporativa. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de periodistas, abogados e investigadores del Congreso. Pero siempre dejaba lo que estaba haciendo cuando Bailey llegaba de la escuela. Papá, dijo Bailey, abandonando sus deberes para subirse al regazo de Cole. La señora Patterson dice que van a hacer una película sobre la historia de Viven. Miró a los 2 adultos con la intensidad que los niños reservan para los anuncios importantes. Podemos verla cuando salga. Cole intercambió miradas con Vivian por encima de la cabeza de Bailey, ambos pensando en la surrealista experiencia de convertir sus vidas en entretenimiento. Quizás cuando seas mayor, princesa, dijo con cuidado. Algunas historias son complicadas. No le temo a lo complicado, respondió Bailey con una convicción que hizo sonreír a ambos adultos. El aire de la tarde traía el aroma de la lluvia primaveral mientras Cole y Vivian estaban sentados en el porche después de que Bailey se acostara, viendo las estrellas aparecer entre las hojas del viejo roble. Se había convertido en su ritual, ese momento de tranquilidad cuando el mundo se sumía en la oscuridad y podían hablar sin elegir las palabras con cuidado. ¿Algo que lamentar?, preguntó Cole. La pregunta que se había convertido en su forma de procesar la magnitud de todo lo que había cambiado. Viven consideró la pregunta seriamente, como siempre, mirando la tranquila calle donde nunca ocurría nada dramático, sobre exponer a Richard, sobre testificar, sobre traer el peligro a tu puerta. Negó con la cabeza lentamente. Lo único que lamento es haber esperado tanto tiempo para encontrar el coraje que Rebecca tuvo desde el principio. Cole asintió, comprendiendo. Sara solía decir, el coraje no es la ausencia de miedo. Es estar aterrorizado y hacer lo correcto de todos modos. La mención de su difunta esposa ya no le traía el dolor agudo de antes. El tiempo y la sanación habían suavizado el dolor en un dulce recuerdo, habían dado paso a un nuevo amor sin disminuir el anterior. Le habrías gustado, añadió en voz baja.
Siempre decía que la medida de una persona no eran sus errores, sino lo que hacía para corregirlos. Espero tener la oportunidad de seguir demostrándolo, respondió Vivian, tomándole la mano en la oscuridad. Dentro de la casa, Bailey pidió un vaso de agua. Su voz atravesó la puerta mosquitera como una llamada al presente. Entraron juntos, recorriendo la casa con la natural coordinación de quienes han aprendido a ser una familia a través de las crisis y las decisiones, en lugar del nacimiento y las circunstancias. Cole llenó un vaso del grifo de la cocina mientras Vivian revisaba las cerraduras de ambas puertas. Hábitos formados durante semanas peligrosas que se habían convertido en una reconfortante rutina. Encontraron a Bailey sentada en la cama, con el pelo alborotado por el sueño, agarrando su elefante de peluche con un brazo. ¿Una pesadilla?, preguntó Vivian con dulzura, sentándose en el borde de la estrecha cama. Bailey negó con la cabeza, pareciendo de repente mayor de sus 7 años. No estaba mal, solo era grande. Le costaba encontrar palabras para lo que fuera que le daba vueltas en la cabeza. Soñé que mamá Sara te encontró en el cielo, y ella dijo, gracias por cuidar de papá y de mí. Los adultos se quedaron muy quietos, sorprendidos por la profunda sencillez de la sabiduría infantil. Dijo, las familias no son solo personas que comparten la sangre. Son personas que eligen amarse cada día. Cole sintió un nudo en la garganta con emociones demasiado complejas para expresarlas con palabras. Eso suena a algo que diría tu mamá. Vivian logró decir, con la voz ronca por las lágrimas contenidas. Era una mujer sabia. Bailey asintió con seriedad y luego sonrió con la resiliencia que constantemente asombraba a ambos adultos. Le conté cómo. Haces panqueques realmente buenos, ayudas con la tarea y lees historias con diferentes voces para todos los personajes. Bostezó, repentinamente somnolienta de nuevo. Dijo que ya no está preocupada por nosotros. Porque te tenemos a ti. Los tres se sentaron en un cómodo silencio, conectados por hilos invisibles. De amor, pérdida y esperanza. Más tarde, después de que Bailey se volviera a dormir, Cole y Vivian estaban en el pasillo afuera de su habitación, escuchando el ritmo constante de su respiración. Va a estar bien, dijo Vivian en voz baja. Más una afirmación que una pregunta. Cole asintió, pensando en la resiliencia y la sanación, y en cómo el amor podía crecer en los espacios que la pérdida había dejado atrás. Todos lo estamos, respondió, sintiéndolo completamente por primera vez desde la muerte de Sara. Caminaron hacia su habitación, de la mano entrelazada, dos personas que se habían encontrado en llamas y habían decidido construir algo hermoso de las cenizas. La mañana traería nuevos desafíos. Testimonios ante el Congreso sobre la legislación de responsabilidad corporativa. Entrevistas con periodistas que daban seguimiento al progreso de la limpieza ambiental. Llamadas telefónicas de otros denunciantes buscando orientación y apoyo. La feria de primavera de Bailey en la escuela, donde Vivian ayudaría a administrar el puesto de lanzamiento de aros junto con otros padres que la habían aceptado como parte de su comunidad. Responsabilidades ordinarias y un propósito extraordinario entrelazados en una vida que importaba. Pero esta noche, en la silenciosa oscuridad de su pequeña casa, Cole Harrison y Vivian Cross se durmieron juntos, rodeados por los sonidos apacibles del hogar y la profunda satisfacción de quienes habían elegido el coraje sobre la comodidad, la verdad sobre la seguridad, y el uno al otro sobre todo lo que el mundo les ofrecía. Afuera, la lluvia primaveral comenzó a caer suavemente sobre Riverside Heights, limpiando el mundo de todo lo que viniera.